Prepárate para adentrarte en un caso escalofriante, una historia que nos recuerda que la maldad puede ocultarse en los lugares más inesperados. Un caso que conmocionó a España. Hoy vamos a sumergirnos en el brutal asesinato de Clara García Casado. Una joven de 16 años asesinada por dos de sus compañeras de instituto. Iria Suárez y Raquel Carles. Para comprender esta tragedia, vamos a analizar diversos artículos de prensa española. Que nos ofrecen una visión completa del caso, desde los detalles del crimen hasta las ramificaciones legales y sociales. Acompáñame en esta profunda inmersión. Donde intentaremos comprender qué llevó a estas dos jóvenes a cometer semejante atrocidad. Empecemos por el principio. Es viernes 26 de mayo del año 2000. Claro le dice a su novio, Manuel, que va a salir con sus amigas, Iria y Raquel, al Parque El Barrero, en San Fernando, Cádiz. Una noche aparentemente normal para un grupo de adolescentes. ¿Quién podría imaginar que sería la última de Clara? Lo que hace aún más escalofriante esta historia es que Iria y Raquel ocultaban un lado oscuro. Una obsesión por la muerte, por los rituales satánicos. Que se reflejaba en sus escritos y cuadernos personales. Imagina la cena. Clara se dirige al parque con sus amigas, llevando cerveza, con la despreocupación propia de la juventud. Un contraste escalofriante entre la aparente normalidad de ese encuentro y la oscuridad que ya se cernía sobre Clara. Más tarde esa noche, Manuel se encuentra con Iria y Raquel. Les pregunta por Clara. Pero ellas, con una inquietante calma, le dicen que no ha salido con ellas. Esa aparente tranquilidad, esa frialdad al mentir, nos da una primera pista sobre la perturbada mente de estas jóvenes. Al día siguiente, los padres de Clara, angustiados por su ausencia, denuncian su desaparición. La policía comienza la búsqueda. Y cerca del parque, El Barrero, en una zona apartada, encuentran el cuerpo sin vida de Clara. El hallazgo conmociona a la sociedad española, No solo por la brutalidad del crimen en sí, sino también por la sospecha de que las responsables podrían ser dos adolescentes compañeras de la víctima. la autopsia revela la crudeza del asesinato. 32 puñaladas. Una de ellas casi le decapita. La hazaña con la que se cometió el crimen es inimaginable. Sobre todo si pensamos que fue perpetrado por dos chicas jóvenes. Las sospechas recaen rápidamente sobre Iria y Raquel. Una herida sospechosa en el brazo de Iria. Las contradicciones de sus declaraciones Y la presión de la policía. las llevan a confesar el crimen. Es en esa confesión donde empezamos a vislumbrar la verdadera naturaleza de este acto atroz, Las chicas no solo admiten haber matado a Clara, sino que revelan detalles escalofriantes sobre la planificación y la motivación del crimen. ambas describen con detalle cómo engañaron a Clara para llevarla a una zona apartada del parque. ¿Cómo le dijeron que cerrara los ojos? Y cómo, mientras ella yacía indefensa, la atacaron sin piedad. Es escalofriante la frialdad con la que relatan el crimen. La ausencia de remordimiento en sus palabras. Y la motivación que revelan es aún más perturbadora. Queríamos saber qué se siente al matar. Una frase que resonó en toda España, generando un debate sobre la maldad humana y la influencia del ocultismo en la mente de los jóvenes. Una frase escalofriante que nos da una idea del vacío moral que habitaba en estas chicas. Una fascinación por la muerte que iba más allá de la simple curiosidad. Que se alimentaba de sus lecturas sobre ocultismo. Y de su admiración por figuras como el asesino de la katana, José Rabadán. Y es que las pruebas encontradas en sus casas confirman esa obsesión por lo macabro. Tablas de ouija, libros de brujería, ropa manchada de sangre. Pero lo más perturbador son los cuadernos de Iria. Llenos de relatos e historias que nos permiten asomarnos al abismo de su mente. En esos cuadernos, Iria detalla rituales satánicos, fantasías violentas, Incluso escribe una historia que narra un asesinato. con una similitud escalofriante al que cometieron con Clara, Es como si Iria estuviera ensayando el crimen en su mente, plasmando sus fantasías más oscuras en el papel. antes de llevarlas a la realidad. Y en esos escritos también encontramos referencias a Demon, Una entidad maligna que Iria creía que la protegía y guiaba. una creencia que nos habla de una mente perturbada. Y una fascinación por lo oculto iba más allá de un simple juego de adolescentes. Y esa creencia en lo sobrenatural, esa fascinación por la oscuridad. Era algo que compartía con Raquel. En las cartas que se intercambiaban, ambas hablan de sus fantasías de muerte, de sus rituales. Y de su admiración por asesinos en serie. Cartas que son un testimonio escalofriante de la deriva de estas dos jóvenes. En ellas hablan de Clara como un obstáculo. Alguien que ya no encajaba en su retorcida visión del mundo.
En esas cartas también encontramos frases que demuestran la premeditación del crimen. Iria le dice a Raquel, ¿quieres matar? Lo haremos, solo dime a quién. Una frase que nos hiela la sangre, Que nos muestra la facilidad con la que estas chicas hablaban de la muerte. de arrebatar una vida. Y no podemos olvidar la influencia del asesino de la katana, José Rabadán, en sus mentes, Iria y Raquel le escribieron cartas en prisión. expresando su admiración por su brutalidad. Para ellas, Rabadán no era un monstruo. Sino un héroe, un modelo a seguir. Veían en él una figura que representaba la rebeldía, el poder, la transgresión. Una fascinación que nos habla de la vulnerabilidad de la mente adolescente, De la facilidad con la que pueden ser influenciados por figuras violentas. especialmente en una época en la que Internet comenzaba a mostrar su lado más oscuro. Y volviendo al crimen. Los informes policiales detallan cómo Iria sujetó a Clara mientras Raquel la apuñalaba sin piedad. Un acto de una violencia brutal que contrasta con la aparente normalidad de sus vidas. Eran estudiantes, tenían familias, amigos. ¿Cómo pudieron ocultar tanta oscuridad bajo esa fachada de normalidad? Y lo más escalofriante es que, tras el asesinato, se ducharon, se cambiaron de ropa y salieron a beber. Celebrando su macabro acto, Una reacción que nos muestra la falta de remordimiento. la desconexión total con la realidad y la gravedad de sus acciones. Para ellas, matar a Clara no fue una tragedia. Sino un juego, una experiencia que las hacía sentir poderosas. Las brujas de San Fernando, como las bautizó la prensa, No solo mataron a Clara, sino que destruyeron la vida de sus familias la suya propia. y conmocionaron a toda una nación. Su caso nos deja con muchas preguntas. Pudo haberse evitado esta tragedia. Falló el sistema educativo. Como dos chicas, aparentemente normales, pudieron caer en un abismo de tal magnitud. Preguntas que nos interpelan como individuos y como sociedad. Preguntas que nos obligan a reflexionar sobre la importancia de la educación, De la comunicación. de estar atentos a las señales que a veces se esconden a plena vista. El caso de Clara García Casado es un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en cualquier lugar. En cualquier mente. Y que la prevención y la atención a las señales de alerta son fundamentales para evitar que tragedias como esta se repitan. Pero la historia de las brujas de San Fernando no termina aquí, Su sombra se extiende hasta el presente. planteando nuevas interrogantes sobre la justicia La reinserción. y la protección de la sociedad. Recordemos que Iria y Raquel fueron juzgadas bajo la ley del menor, Una ley que en aquel entonces era muy reciente en España, una ley que buscaba proteger a los menores de edad. ofreciéndoles la posibilidad de rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad. Pero en casos como este, la aplicación de la ley generó un intenso debate social. Muchos consideraron que 8 años de internamiento no eran suficientes para un crimen tan atroz. Que la justicia no había sido justa con Clara y su familia. La indignación fue aún mayor cuando se supo que ambas jóvenes habían accedido a un régimen semiabierto. Tras cumplir solo unos años de su condena, Salían a la calle, estudiaban, trabajaban. mientras la familia de Clara seguía destrozada por su pérdida. Una situación que planteaba una pregunta incómoda. ¿Es posible la reinserción de menores que cometen crímenes tan violentos? ¿Qué garantías hay de que no volverán a delinquir? Raquel, tras salir del centro de menores, se esfumó. Se cree que cambió de nombre y rehizo su vida lejos de los focos. Pero Iria eligió un camino que la llevaría de nuevo a la controversia. Estudió psicología y pedagogía. Una decisión que en su momento causó estupor. ¿Cómo alguien que había demostrado tanta crueldad podía aspirar a trabajar con niños? Iria se mudó al Reino Unido buscando un nuevo comienzo. Un lugar donde su pasado no la definiera, Y lo consiguió. al menos durante un tiempo. Trabajó como psicóloga infantil en una escuela de Oxford, Rodeada de niños. hasta que una llamada anónima a la policía española destapó su secreto. Fue un escándalo enorme. Imagínate la angustia de los padres. Al enterarse de que la psicóloga que trataba a sus hijos, Era en realidad una asesina convicta, lo más sorprendente es que Iria no había mentido en su currículum. al menos no técnicamente. La ley del menor española no permitía Que los crímenes cometidos siendo menor de edad, figuraran en los antecedentes penales, es decir, que Iria se aprovechó de un sistema, diseñado para proteger a los menores. pero que en este caso la protegió a ella, Exacto. una persona que había demostrado ser un peligro para la sociedad. El caso de Iria reabrió el debate sobre la reinserción de los menores que cometen crímenes violentos. Es posible la rehabilitación en estos casos. ¿Qué medidas se deben tomar para proteger a la sociedad sin vulnerar los derechos de los menores? Preguntas difíciles. Que no tienen una respuesta fácil.
El caso de las brujas de San Fernando nos enfrenta a dilemas éticos y legales muy complejos. Por un lado está el derecho de los menores a la rehabilitación. A tener una segunda oportunidad. Por otro lado está la necesidad de proteger a la sociedad. De garantizar la seguridad de todos. Un equilibrio difícil de encontrar, Sobre todo en casos como este. donde la brutalidad del crimen y la frialdad de las asesinas hacen que sea muy difícil creer en su arrepentimiento. Y en su capacidad de reintegrarse a la sociedad. El asesinato de Clara García Casado nos deja una profunda huella, Una herida que sigue abierta en la sociedad española. un recordatorio de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Incluso en aquellos que parecen más inocentes. La memoria de Clara. Esa joven llena de vida brutalmente arrebatada. Por la crueldad de sus amigas. Nos debe servir como un llamado a la reflexión A la prevención. y a la búsqueda constante de la justicia. Este ha sido nuestro viaje a las profundidades del caso de Clara García Casado. Un caso que nos ha llevado a explorar los límites de la maldad La complejidad de la justicia. y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, Hasta la próxima inmersión. en las profundidades de lo desconocido.